amada iglesia, que la gracia y la paz del Señor esté contigo en este tiempo. Es un placer, es un privilegio, es un honor volver a tener este encuentro contigo en esta plataforma, en nuestro podcast En la Barca, viniendo de parte del Señor con una conversación nueva, una conversación fresca, una conversación que viene a impulsar nuestro corazón, a encender nuestro interior y reavivar ese fuego, esa pasión por Él, por su presencia, por su reino. Antes de entrar en esta conversación, te quiero invitar a que podamos orar. Te invito a cerrar tus ojos, a abrir tu corazón y decir: Dios eterno, gracias. Gracias por tu inmensa bondad, por tu gran misericordia. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias, amado Rey, porque tú no nos has dejado. Tú has sido fiel, tú has sido bueno y tú permaneces para siempre a nuestro lado con esa bondad, con esa gracia, Señor, con ese favor tuyo. Te pedimos de que, Espíritu de Dios, te hagas presente en esta plataforma, en cada hogar, en cada lugar que estamos, que sea tu presencia dejándote sentir, que sea tu presencia convenciéndonos y llevándonos a lo que tú quieres, que lleguemos a la profundidad que tú tienes para nosotros en esta conversación. Amado Espíritu de Dios, toma el control, establece tu reino y haz tu voluntad en la tierra, así como es hecha en los cielos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, decimos amén y amén. Amada iglesia, quiero llevarte a una conversación que el Señor ha estado iniciando conmigo. Una conversación totalmente vital, totalmente hermosa y que tiene que encender nuestro corazón como aquellos dos caminos de Emaús. Una conversación que tiene que ocasionar un cambio, tiene que causar un metanoia, un cambio de mente en nuestro interior. Y te quiero invitar a esta conversación, que te sientes junto a mí en esta mesa que el Señor ha puesto para lo que Él quiere hablar a esta generación, en este contexto y en esta temporada de la historia. Entonces, en esta conversación lleva esto, iglesia. Si nosotros vamos a la Escritura, siempre escuchamos la palabra reino, siempre escuchamos la palabra rey y identificamos a Dios como de esa forma, como un monarca que reina sobre toda la creación. Nosotros podemos ver a lo largo de la Escritura, en todo el Antiguo Testamento, precisamente esa forma de presentarse, esa forma de verse. Y el pueblo de Israel, si nosotros nos remontamos a este inicio, a que Dios forma un pueblo de su siervo Abraham, levanta una nación, y esta nación, conocida como el pueblo de Israel, es una nación que está bajo el gobierno de Dios, bajo el dominio de Dios, bajo el mandato de Dios y mostrando el favor de Dios en sus vidas. Sin embargo, esta nación llega a un punto de ver todas las demás naciones de la tierra, todas las naciones que les rodean, y tomar una decisión, la decisión de no querer más a Dios como rey y querer un rey humano como todas las demás naciones, como todos los demás imperios. Y nos lleva a la Escritura precisamente a esta conversación, a este detalle que Dios nos está llevando en primer lugar. En 1 Samuel 8, 4 al 9 dice: finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera que reinará un rey sobre ellos. Samuel en este momento, triste, decepcionado, con cierta impotencia, va delante de Dios y Dios dice: está bien, no me quieren a mí como rey, pero adviérteles qué va a ocurrir con un rey humano. Y Samuel va delante de todo el pueblo y les dice: ok, se les dará un rey, pero deben saber que ese rey los pondrá a trabajar en su campo, que ese rey tomará sus hijas, que ese rey gobernará sobre todo y van a tener que someterse a ese rey, sin importar cómo ese rey sea.
si están dispuestos a dejar el reinado de Dios por un rey humano imperfecto, ustedes toman la decisión. En todo esto, la respuesta del pueblo la encontramos más adelante en 1 Samuel 8, 19 al 20, que dice: sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. En medio de toda la advertencia, en medio de todo lo que se le dice, el pueblo exigía un rey. Exigía a un rey humano, a pesar de tener al Rey de Reyes gobernando sobre ellos. Amada iglesia, podemos ver que hay un pueblo que decide ser gobernado por hombres y rechazan a Dios como rey. Y en esta conversación es impactante para nosotros porque podemos ver al pueblo de Israel y podemos pensar de que ellos no tomaron la decisión correcta, podemos pensar de que ellos estaban muy mal, podemos pensar y hablar de la ceguera de sus ojos, pero iglesia, muchas veces actuamos como el pueblo de Israel. Y es que en la conversación de Dios con Samuel empieza a hablar y le dice: ellos desde que los saqué de Egipto me han abandonado una y otra vez por otros dioses. Me han abandonado una y otra vez por otros ídolos. Amada iglesia, un pueblo que vive teniendo ídolos inevitablemente rechazará a Dios como rey. Y este es un problema porque nosotros ahora hay muchos ídolos que quieren cautivar nuestro corazón. Hay muchos dioses que quieren llamar nuestra atención y si tú te rindes a ídolos continuamente, vas a terminar rechazando a Dios como rey. Y este pueblo rechazó a Dios como rey, lo abandonó ahí. Pero a lo largo del tiempo, Dios se siguió presentando como rey a su pueblo. Y cuando vamos a la Escritura y a todos los profetas, podemos ver que en Salmos 24, 7 al 10 nos dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzados, oh puertas, vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Y empieza este canto a hablar de que Jehová es el Rey. En Isaías 43:15 dice: yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro Rey. Jeremías 10:10 dice: mas Jehová es Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Miqueas 4:7 dice: y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación absoluta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. En Sofonías 3:15 dice: Jehová ha apartado tus juicios, te ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti y nunca más verás mal. Zacarías 14:9 dice: y Jehová será vuestro rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y te quiero llevar al último profeta que está en el Antiguo Testamento, que está en Malaquías 1:14, que dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y a lo largo de toda la narrativa de los profetas, Dios se seguía mostrando como Rey de Israel. Dios seguía mostrándose como el Rey de Gloria. Dios seguía mostrándose como el gran Rey. Dios seguía mostrándose como el único que tiene todo imperio bajo su gobierno. ¿A quién lo seguía haciendo? Ante un pueblo que lo había rechazado como Rey. Amada iglesia, esto es glorioso. Esto es glorioso. ¿Por qué razón te digo que es glorioso? Porque aunque el pueblo lo había rechazado como rey, Dios no había dejado de ser rey. Dios no había perdido su reinado. Dios no había abandonado su trono. Muchas veces nosotros creemos que lo que nosotros decidimos condiciona a Dios. A Dios no lo condiciona nada. Dios es Dios. Dios es rey. Independientemente si nosotros lo aceptamos o no. Entonces yo vengo de parte de ese rey a decirte algo: Él es rey. Quizá en tu vida tú no lo has aceptado como rey.
Muchos tenemos a Dios como Salvador, pero no lo tenemos como Señor, no lo tenemos como gobernante. Pero Dios sigue siendo ese Rey eterno, ese gran Rey, ese temible entre las naciones. A lo largo de todo su mensaje de los profetas, Él habla de su reino, de su reinado eterno y del gran Rey que Él es. El mensaje del reino de Dios, si nosotros vemos todo este contexto, el mensaje del reino de Dios no era algo desconocido para los judíos. Ellos comprendían que Dios se mostraba como Rey. Ellos comprendían el concepto del reino de Dios. Ellos comprendían los principios elementales de la monarquía, porque ellos vivían bajo una monarquía. Ellos tenían reyes humanos, por lo tanto comprendían la idea de lo que era un rey, de lo que era vivir bajo un gobierno. Y en medio de todo esto, ellos empezaron a esperar a ese Rey prometido, empezaron a esperar al Mesías. Pero ¿sabes qué es lo que pasa con el pueblo de Israel? Después del profeta Malaquías hay un cambio y hay algo que se llama 400 años de silencio. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio, 400 años en que Él no volvió a usar profetas para hablar de que era el Rey, no volvió a usar a hombres para hablar de que Él venía. Entonces 400 años que hicieron que el corazón de la gente se apagara, que el corazón de su pueblo menguara. 400 años donde el pueblo aprendió a ser esclavos, siendo esclavos de imperios tras imperios, aun cuando tenían un rey que habían rechazado. Amada iglesia, llega este punto. En este punto de estos 400 años, el pueblo de Israel veía el reino de Dios como algo lejano, como algo difuso, como algo borroso, como algo que no se veía claramente, porque 400 años ese reino había vuelto a hablar. Y esto es algo impresionante, porque después de 400 años se vuelve a escuchar la narrativa del Rey. Y el Rey vuelve a proclamar un nuevo decreto, y el pueblo y la tierra vuelven a escuchar su nombre, vuelven a escuchar su voz. A través del profeta más grande que ha existido, según Jesucristo mismo, que es Juan el Bautista. Habla en Mateo 3, 1 al 2, que dice: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Iglesia, esto es algo glorioso. Después de que este pueblo por 400 años veía un imperio, un reino lejano, ahora llega un hombre que en un desierto empieza a clamar y a decir: ese reino que para ustedes es lejano, ese reino del que nos hablaban los profetas, ese reino que ustedes conocen y que tienen concepto, ahora está cerca, ahora se ha acercado. No es un reino que está lejos, ahora se ha acercado. Y la narrativa del Nuevo Testamento, si nosotros observamos todo lo que esto nos dice, nos lleva a esta misma conversación, a esta misma cosa. Aquello que se había apagado se vuelve a encender, fuego se vuelve a avivar. Muchas personas comienzan a seguir a Juan, comienzan a ser bautizados en agua. ¿Por qué? Porque ahora la idea del reino volvió a ser real. Ahora la idea del Rey volvió a ser real, y el pueblo que ahora estaba cautivo bajo otros imperios, ahora el reino se ha acercado. Y esta era una idea gloriosa para ese tiempo. Y luego viene Jesús, se levanta e inicia la misma conversación. Mateo 4:17 dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Y en este contexto Jesús ya ha sido bautizado por Juan el Bautista, ya ha sido llevado al desierto para ser tentado, ya ha vuelto del desierto con poder e inicia su ministerio. ¿Cómo inicia su ministerio? Diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y entra en la conversación que inició Juan el Bautista. Entra la conversación que da esperanza. Entra la conversación que vuelve a encender lo que por 400 años se había apagado. La idea de un reino eterno que viene a traer la libertad y el consuelo de todo el pueblo. Y se vuelve a encender esta idea, y Jesús hace esta idea, lleno del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué, iglesia?
Hasta este momento Jesús inicia su ministerio, pero no ha hecho milagros. Hasta este momento no ha hecho sanidades. Hasta este momento no ha levantado muertos, no ha sanado leprosos, no ha limpiado leprosos, no ha sanado cojos. Hasta este momento Jesús inicia con una conversación y la conversación es: ahora está cerca. Pero llega el momento en que Jesús camina en su ministerio, comienza a hacer señales, comienza a hacer prodigios, comienza a mostrar, y ya no solo a mostrar un reino cercano, sino un reino manifestado. Un reino que ya no solo está ahí visible, que está cerca, sino un reino que ya se manifiesta en el corazón del hombre. Y es donde Jesús hace una declaración en Lucas 11:20 que dice: sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Jesús les dice: si por el dedo de Dios, si por el poder de Dios, si por el Espíritu Santo las personas son libres, es porque el reino que vieron lejos primero, pero que se anunció que estaba cerca, ahora ya está establecido, ya está manifestándose. La narrativa de Jesús cambia. Los profetas anunciaron un reino lejano. Juan el Bautista anunció un reino más cercano. Jesús anunció un reino aún más cerca, hasta que lo vieron un reino manifestado. Y se manifestó, se estableció. Y empezó a caminar el reino de Dios en la tierra. El rey del reino vino a este mundo a explicarnos el reino y a tratar de que lo entendiéramos, a tratar de hacernos ver la idea del reino que Él traía, amada iglesia. Y no se manifestó de la forma que el reino esperaba. ¿Por qué? Porque esperaban un reino visible, pero vino a establecer un reino invisible. Y la narrativa de Jesús a lo largo de todas sus parábolas era esa. Lucas 17, 20 al 21 dice: un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir: aquí está o está ahí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Jesús dijo: el reino que yo he venido a establecer es un reino invisible. No pueden discernirlo solo por lo visible. Es un reino que tienen que ver que ha sido establecido y un gobierno que ha sido ya manifestado. Pero no pueden verlo, no pueden decir está aquí o está allá. Está en todo lugar, porque el Rey gobierna toda la creación. Y nos está mostrando Jesús esto, y Él quería que la gente entendiera de qué se trataba este reino, cómo opera el reino invisible, y lo hace a través de sus parábolas. Jesús habló de que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo. Habló de que el reino es semejante a un grano de mostaza. Habló de que el reino es semejante a la levadura, que el reino es semejante a un tesoro escondido en el campo. Habló de que el reino es semejante a un mercader que busca perlas. Y te hablo de 5, pero hay 10 más que Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a. Y en Lucas la conversación es: ¿a qué es semejante el reino de los cielos? Pues el reino de los cielos es parecido a la levadura. Y nos muestra que toda la conversación de Jesús se basó en una cosa: en mostrar otra vez el reino que la gente había dejado. En volver a darle a la gente la pasión y el fuego por ver un reino establecido, por ver un reino justo, por ver un reino eterno. Toda la narrativa de Jesús era mostrar el reino del cual Él era el Rey. Y esta narrativa de Jesús es la narrativa que profundizó y habló con los discípulos y mostró estas enseñanzas. ¿Y sabes qué pasa, iglesia? Jesús muere en esa cruz. Ahí, en esa cruz, es coronado como Rey. Vence a la muerte. Tiene en sus manos las llaves de la tumba y del Hades. Y cuando Jesús resucita, Él está 40 días con sus discípulos. Pero ¿sabes cuál es la narrativa de Jesús con sus discípulos? Jesús hablando misterios del reino de los cielos. Hechos 1:3 nos dice: durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Amada iglesia, Jesús en 40 días se le apareció a todos sus discípulos.
No solo a los 12, se le apareció a muchos. Se le apareció a 500. ¿Para qué? Para mostrarles que Él era el que estaba muerto, pero ahora estaba vivo. ¿Y qué les explicaba? Les explicaba el reino de Dios. Les hablaba de profundidades del reino. Y todo este ADN del reino de Dios marcó el corazón de la iglesia primitiva. Todo este ADN empezó a hacer arder en el corazón de los discípulos esa pasión por el reino. Y ese fue el mensaje de Cristo, el mensaje de los apóstoles. Empezó a girar en torno al rey que había resucitado y al reino que ese rey había establecido. Si vamos a la escritura, Hechos 8:12 dice: pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Hechos 19:8 dice: luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Hechos 28:23 dice: entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde estaba Pablo. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las escrituras. Usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, les habló desde la mañana hasta la noche. ¿De qué? Del reino de Dios y del rey que se había manifestado, del rey que lo había establecido. Y el libro de los Hechos, iglesia, es el único libro del Nuevo Testamento que no tiene un cierre concluyente o que no termina con un amén. El libro de los Hechos es el único libro que su cierre queda con puntos suspensivos. ¿Sabes por qué? Porque el libro de los Hechos no se ha acabado. El libro de los Hechos se sigue escribiendo. Nuestra vida es Hechos 29, que sigue escribiendo las maravillas de Dios y su pueblo, el reino de Dios en medio de la iglesia, usando la iglesia como instrumento. Y vamos a este final y al último versículo dice, Hechos 28:31, y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Iglesia, esto es glorioso. Todo el mensaje de los apóstoles, todo el mensaje de Pablo, todo el mensaje de Cristo era para presentar un reino que había venido a ser establecido entre nosotros por un rey que se había manifestado. Un rey que es lo suficientemente humilde para dejar su reino y entregarlo y repartirlo y hacernos coherederos de ese reino. Y todo lo que Jesús vio en su ministerio era la manifestación de su reino. Y todo lo que los discípulos vieron en el libro de los Hechos fue la manifestación de ese mismo reino. Porque si algo habían entendido, iglesia, es que nuestro papel no es la pasividad. Nuestro papel es la representatividad de ese reino. Nosotros no estamos para ver un reino lejano, estamos para representar ese reino. 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y cuando nos mete la conversación a que somos embajadores, no te está diciendo que el reino solo está por estar, sino que tú eres el responsable de representarlo. Iglesia, ¿qué es un embajador? ¿Qué es un embajador? La idea es que el creyente ha sido enviado por el rey y representa al rey. ¿Qué es un embajador? Un embajador es el que representa a su rey o su gobierno. Y es el que habla con autoridad de quien lo envió. Es el que no promueve su propia agenda. Pero hay una definición importante, una definición linda. Dice, vive en un territorio extranjero, pero pertenece a otro reino. Iglesia, tienen que encender tu corazón a esto. Cuando tú eres embajador del reino, comprendes de que estás en este mundo, pero no sos de este mundo. Sos del reino que estableces. Sos del reino que expandís. Sos del reino que Cristo vino a manifestar. Te pregunto, iglesia, ¿sabes que Dios es rey? ¿Estás consciente en tu corazón que Él es el rey de gloria?
que Él es el gran rey, que Él es el gran monarca que no se equivoca, cuyo reino será eterno. ¿Sabes que su reino está entre nosotros? ¿Sabes que aquí y ahora ese reino se está manifestando? ¿Está presente? ¿Hay conciencia en tu espíritu de que el reino de los cielos está ahí? ¿Y sabes que la iglesia es el instrumento para establecer ese reino? ¿Estás consciente que donde sea que tú te pares, el reino de los cielos se está estableciendo? Amada iglesia, la iglesia no es el reino. El ministerio no es el reino. Los dones no son el reino. Los milagros y manifestaciones no son el reino. Todo esto son instrumentos, son manifestaciones y expresiones del reino, pero no son el reino. Nuestro fin no es llenar las iglesias, es expandir el reino. No es tener ministerio, es representar el reino. No es tener dones o buscar milagros, es manifestar el reino. Iglesia, nuestro punto principal es quitar todo lo que ha estado en el centro del evangelio. Que el evangelio sea purificado y que el reino sea establecido como el centro de la iglesia. Una iglesia reinocéntrica es una iglesia que no busca las cosas materiales, que no busca las cosas temporales, sino que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y este texto muchas veces lo hemos malinterpretado. Ni siquiera muchas veces sabemos lo que significa. Pero iglesia, cuando la iglesia sea reinocéntrica, seremos otra vez como la iglesia de los Hechos. Cuando la iglesia sea reinocéntrica, seremos la iglesia del Espíritu Santo. Y seremos la iglesia que Cristo espera encontrar al volver al establecer ese reino. Ahora, en este mismo momento, vivimos en una paradoja. Vivimos en un momento donde hay una tensión. ¿Una tensión de qué? Una tensión entre el ya y el todavía no. ¿Qué es esto, iglesia? Que el reino ya está entre nosotros, pero todavía no de forma visible. El reino ya está con nosotros, pero todavía no en plenitud. Y esto debería a nosotros hacernos vivir en esta tensión en el espíritu, de saber algo, que el reino está entre nosotros, pero todavía no en plenitud, porque eso lo establecerá Cristo en su regreso. Busca el reino que ya está entre nosotros, iglesia, y eso nos permitirá disfrutar el reino que está por venir. Eso es lo que nos va a permitir. Busca el reino ahora y te permitirá reinar cuando venga Cristo, en el reino visible. La historia de la Biblia es una historia de un rey y de su reino. La historia de la Biblia nos muestra desde Génesis hasta Apocalipsis a Dios revelándose como rey, queriendo ser gobernante. Cuando reconocemos a Cristo como rey, algo cambia, iglesia. Dejamos de vivir para nuestros propios propósitos y comenzamos a vivir como ciudadanos y embajadores del reino. Entendemos que la iglesia existe para representar al rey, para manifestar su gobierno y extender su influencia donde sea que estamos. Por eso una iglesia reinocéntrica no pregunta primero qué queremos hacer. Una iglesia reinocéntrica pregunta qué quiere nuestro rey. ¿Qué es lo que él desea, nuestro líder? Que la oración de nuestra vida sea la misma oración que Cristo nos modeló. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra. Jesús nos modeló esto. Y que cuando Cristo vuelva, iglesia, encuentra una iglesia que no solo habló del reino, sino que vivió bajo el gobierno del rey. Que cuando Cristo vuelva nos encuentre de esa forma. La pregunta no es si Dios es rey. Dios seguirá siendo rey contigo o sin ti. La pregunta es si tú vivirás como un ciudadano de su reino o como un rebelde en su territorio. Porque un día el reino que hoy es invisible será visible. Un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey, es el Señor. Y ese día no importará cuánto construimos para nosotros mismos, sino cuánto vivimos para nuestro Rey. Amada iglesia, doy inicio a una serie de temas
doy inicio a una conversación. Y esa conversación es que la iglesia necesita volver a hacer lo que hizo la iglesia de los libros de los Hechos. Pero para poder vivir lo que vivió la iglesia de los Hechos, tenemos que ver lo que ellos vieron. Tenemos que predicar lo que ellos predicaron y tenemos que vivir lo que ellos vivieron. Y si algo ellos vieron, algo predicaron y algo vivieron, fue el reino de los cielos. Que el Rey mismo descendió para establecerlo y repartirlo. ¡Qué gran privilegio! Te invito a dejar que el Rey tome total gobierno de tu vida. Que ocurra un metanoia, un cambio de mente, que te dejes gobernar por Él, que confíes en su liderazgo y que te vuelvas en la iglesia que Él espera encontrar. Una iglesia que construye para el reino y no para sus propios intereses. Amada iglesia, quiero pedirte que cierres tus ojos, que abras tu corazón y que puedas decirle: Dios, te reconocemos como Rey. Y nuestra oración va a ser la más sencilla de todas, Señor. Venga tu reino y haz tu voluntad, así como en los cielos, también aquí entre nosotros. Confiamos en tu liderazgo, confiamos en tu gobierno y te pedimos que lo manifiestes, que nos dejes representarlo, que nos dejes expandirlo y que nos transformes para poder comprender un poco la gloriosa magnitud de lo que tu reino significa. Amado Espíritu de Dios, danos espíritu de sabiduría y revelación para poder discernir el reino de los cielos. Abre nuestros ojos para poder verlo. Abre nuestros oídos para poder escucharlo. Abre nuestro corazón para poder representarlo. Y toma nuestra vida para poder vivirlo. Espíritu de Dios, haz tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, el reino de los cielos está aquí y ahora, y pronto vendrá de forma visible. Y es una invitación para cada uno de nosotros porque somos reyes y sacerdotes del Señor. Que el Señor te bendiga y nos vemos en nuestro próximo capítulo.